Bueno, iglesia, bienvenidos también los que nos están viendo en línea, los que van a ver la prédica en un segundo tiempo. Hoy es un día maravilloso donde vamos a ver la gloria de Dios tocando nuestros corazones. La prédica de hoy se titula ¿Hasta cuándo? Con signo de interrogación. ¿Hasta cuándo? Y está basada en el libro de Primera de Reyes. Los invito para que busquen Primera de Reyes 18. Y esta historia nos trae dentro de los personajes al profeta Elías. ¿Recuerdan qué significa Elías? Elías significa mi Dios es Jehová. Y vamos a ver un desafío que hay en Primera de Reyes 18, donde Elías tiene un desafío con los profetas de Baal. Baal es un dios falso y hay un desafío entre Elías y esos profetas. Les recuerdo, la prédica está basada en Primera de Reyes 18. Entonces, esta historia es una de las historias narrativas del Antiguo Testamento más dramáticas. No sé si la han leído o la han escuchado en alguna oportunidad. Y es una historia y es un evento significativo, no solo por el impacto inmediato que tiene en el pueblo de Israel, sino el impacto que trae hacia nuestras vidas, donde vamos a ver fe, idolatría y vamos a ver la soberanía de Dios. Y es un recordatorio para ver su gracia y su misericordia. Elías aparece por primera vez en el capítulo 17. No tienen por qué buscarlo, solo les estoy recordando. Recuerden que el pueblo de Israel estaba dividido, ¿sí? El pueblo de Israel se dividió. 10 tribus representaban a Israel y las otras 2 tribus representaban a Judá. Y ese pueblo de Israel, que ahora solo tenía 10 tribus, si recuerdan cuando leímos Primera de Reyes, donde un rey era peor que el otro, cada vez que leíamos Primera de Reyes, pues el rey Acab, que estaba gobernando en ese momento, había sido de los peores reyes. Y si vemos si es el rey de Israel, debería adorar al Dios de Israel, ¿cierto? Pero tenía en adoración un Dios falso, porque se había casado con Jezabel, que adoraba otros dioses. Entonces comenzó una sequía espiritual en ese pueblo, estaban alejados de Dios. Y Dios le da la oportunidad al profeta Elías de tener un encuentro con Acab, y en medio de esa sequía espiritual, Elías le dice a Acab que no va a caer ni lluvia ni rocío en los próximos 3 años. Era una decisión de Dios, porque el pueblo estaba siendo idólatra. ¿Y qué significa un ídolo? Es todo aquello que toma el lugar de Dios. Y nosotros en nuestras vidas podemos tener en nuestras áreas aspectos donde no tenemos a Dios en primer lugar. Y Elías empieza a esconderse porque está siendo perseguido por este rey, porque evidentemente comenzó la sequía, pero la sequía no era culpa de Elías. La sequía era culpa de generación en generación, donde el pueblo estaba en idolatría. Dice Deuteronomio 11, 16 al 17, no lo busquen, dice: sean cuidadosos de no dejar que su corazón sea seducido. No se pongan en contra mía sirviendo otros dioses, ni se arrodillen ante ellos, porque el Señor se enojará con ustedes y cerrará el cielo y no habrá lluvia. La tierra no dará su fruto y ustedes pronto morirán en la tierra buena que el Señor les da. Entonces, había sequía, pero no era culpa de Elías. Era por ellos mismos. Los cielos
se cerraron. Vamos a empezar a leer Primera de Reyes 18, desde el versículo 19. Dile a todo Israel que se reúna conmigo en el monte Carmelo y trae también a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de la diosa falsa Acera que dependían de la reina Jezabel. Ahí vemos en el versículo 20 que Acab, por medio de Elías, ha citado a todos a un encuentro, pero el primero que cita es al pueblo y después cita a los profetas. Versículo 21. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo? Por eso la prédica se llama ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a Él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. La gente no respondió ni una palabra. Y esta pregunta es para nosotros hoy. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en dos vertientes si sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Hasta cuándo vacilaremos? Es una expresión muy gráfica, ¿cierto? ¿Hasta cuándo vas a estar entre dos pensamientos? Y no podemos estar entre dos pensamientos. Debemos de tomar una decisión. Nuestro Dios es nuestro Rey glorioso y no tenemos por qué buscar ídolos falsos. Y esto pasa en nuestro tiempo. ¿Qué dice Santiago 1:8? Pues el que duda es inestable en todo lo que hace. No podemos tener doble ánimo. Una invitación, no podemos ser inestable. La palabra de Dios nos enseña que no podemos servir a dos patrones, ¿cierto? ¿Qué dice Mateo? ¿Qué nos dice Mateo 6:24? Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiarás a uno y amarás al otro. O se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Y aunque quizás el día de hoy no tenemos altares físicos dedicados a ídolos, si examinamos nuestros corazones, ¿qué está ocupando el corazón que pertenece a Dios? No seamos de doble ánimo. Hagamos su voluntad y nuestra relación con Dios debe ser firme. Y esto es un momento como en el Monte Carmelo, es un momento de tomar la mejor decisión para nosotros. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? El primer mandamiento, Éxodo 22:3, yo soy Jehová tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ser indecisos desde el punto de vista espiritual es algo que no agrada a Dios. Y Elías mandó a congregar a todo Israel, los profetas de Baal y los profetas de Acera. Leamos el versículo 22. Así que Elías dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda. Pero hay 450 profetas de Baal. Si nosotros lo vemos sin el acto sobrenatural de la misericordia de Dios, pues nosotros decimos en este desafío, pues Elías ya perdió. Humanamente, 450 profetas con uno, pero es nuestro Dios maravilloso, ¿cierto? Nada es imposible para nuestro Dios. Versículo 23. Así que traigan 2 toros, que los profetas de Baal tomen uno, que lo maten y lo corten en pedazos, que traigan madera, pero sin prenderle fuego. Ese detalle es importante. Va a haber un sacrificio, pero no le pueden colocar el fuego. Luego yo haré lo mismo con el otro toro y tampoco prenderé fuego al sacrificio.
Versículo 24, ustedes, los profetas de Baal, le pedirán a su Dios y yo le pediré al Señor. El que conteste con fuego es el verdadero Dios. Y al pueblo le pareció una buena idea. Miren que el primer contacto que tiene Elías les hace una pregunta: ¿hasta cuándo? Lo está llevando como desde el punto de vista de nuestra conciencia, o sea, ¿hasta cuándo, sabiendo todas las maravillas que el Dios de Israel te ha dado, que te sacó de Egipto, que te dio todas las provisiones que tú necesitabas, y hasta cuándo no logras ver? Y el pueblo se quedó callado. Y ahora que los confronta y los hace razonar con un hecho, ellos ahora sí responden y dice: al pueblo le pareció buena idea. Y adivinen por qué. Porque ellos creían que iban a ganar. Porque su dios falso, Baal, es el dios de la fertilidad y de la lluvia. De hecho, la representación del ídolo tiene un rayo en la mano. Y ellos dijeron: nada, ese es mi Dios. Y ellos confiaban en su Dios, que no existía. El 25 dice: entonces Elías le dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son mayoría, elijan primero su toro, prepárenlo y pidan en el nombre de sus dioses, pero sin prenderle fuego al sacrificio. Entonces, esta es una prueba que tiene en cuenta centrarse en un sacrificio, demostrar la eficacia de la oración y poner de manifiesto la presencia de Dios con el fuego, porque eso es lo que conocía el pueblo. Conocían la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de la zarza cuando Moisés? Conocían la presencia de Dios como un fuego que los guiaba. Leamos el versículo 26. ¿Seguimos? Así que los profetas tomaron el toro que la gente les dio y lo prepararon. Oraron a Baal hasta el mediodía. Le pidieron a gritos: Baal, por favor, contéstanos. Pero solo hubo silencio. No hubo respuesta mientras los profetas bailaban alrededor del altar que habían construido. Al mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos y les dijo: griten más fuerte. Si Él es Dios, tal vez esté ocupado, o quizás está haciendo sus necesidades, o tal vez salió por un rato, a lo mejor está durmiendo, y si oran un poco más fuerte, lo despertarán. Y los profetas le hicieron caso. Miren que dice: y comenzaron a gritar más fuerte, a cortarse con cuchillos, espadas, lanzas, hasta sacarse sangre como era de costumbre. Se hizo tarde, pero el fuego todavía no aparecía. Terrible. Imagínense esa imagen. Ellos estaban confiados en su Dios inexistente. Hicieron de todo. Los profetas continuaron profetizando hasta llegar el momento de hacer el sacrificio de la tarde, pero no pasó absolutamente nada. Baal no hizo ni un ruido, no contestó nada y nadie los escuchaba. Y a pesar que los llamaban con todas sus fuerzas, hicieron con pasión todo lo que estaba a su alcance, no existía el Dios y sabemos que no iba a pasar nada. ¿Qué dice el Salmo 115, 4, 8? Los ídolos de esas naciones son oro y plata, productos hechos por las manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, no pueden tocar. Tienen pies, no pueden caminar y no sale sonido de su garganta. Tremendo, ¿cierto? Así quedarán como esos ídolos los que los hacen y los que creen en ellos. Israelitas, confíen en el Señor. Hermanos, lugar de honor, confíen en el Señor. Saquemos a los ídolos que están ocupando el lugar
de Dios. Baal no responde, no existía. Y así son los ídolos y los dioses de los hombres que se inventan y se fabrican en todo tiempo. Los ídolos modernos. ¿Cuáles son los ídolos modernos? El celular, las redes sociales, la fama, ser aprobados por los hombres. Entonces, tengámoslo en cuenta. Y ahora vamos a ver un hermoso contraste entre la calma y la tranquilidad del verdadero profeta de Dios, de Elías, que estaba parado entre las ruinas del antiguo altar. Leamos versículo 30. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: reúnanse conmigo. Así que todo el pueblo estuvo junto a Elías. El altar del Señor había sido destruido, así que Elías lo arregló. Y Elías encontró 12 piedras, y yo se las traje como símbolo. Imagínense un altar destruido. ¿Por qué estaba destruido el altar? Porque tenían una sequía espiritual. Se las había olvidado el verdadero Dios. Y nuestro verdadero Dios, nuestro verdadero altar debe comenzar siendo Jesús nuestra roca. Y aquí Elías nos está dando una gran lección. Recuerden que estaba separado el pueblo de Israel en 10 por un lado y 2 por el otro, pero él les recordó que somos un solo pueblo, gobernado por un solo Dios, y agarró las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel para simbolizar la unión que quería Dios siempre. Y es la unión que quiere con nosotros también como iglesia. Y ya construido el altar, nos dice, el altar del Señor había sido destruido, Elías lo arregló, Elías encontró 12 piedras, una por cada una de las 12 tribus nombradas por los 12 hijos de Jacob, a quien el Señor había llamado Israel. Elías usó las piedras para arreglar el altar en honor al Señor. ¿Cómo está tu altar? ¿Tienes que arreglarlo en honor al Señor? ¿Realmente está construido para poder en ese altar poner nosotros nuestro corazón como un sacrificio vivo y pueda tener la presencia de nuestro Dios, como es lo que va a invocar en este momento Elías? Versículo 32. Después hizo una zanja alrededor del altar que podía contener 15 litros de agua. Luego Elías acomodó la madera en el altar, cortó el toro en pedazos y los colocó sobre la madera. Entonces les dijo: llenen 4 jarrones de agua, derramen todo el agua sobre los pedazos de carne. Y luego Elías dijo: háganlo de nuevo. Después dijo: háganlo por tercera vez. El agua corrió hasta llenar la zanja alrededor del altar. Imagínense la fe de Elías, que aporta el desafío más dificultad. Uy, maravilloso, ¿cierto? ¿Qué le había dicho Dios a Elías? En Primera de Reyes 18:1 dice: ve, busca a Cat, porque pronto voy a mandar lluvia. Y el desafío era fuego. Pero Elías estaba confiado que el Señor iba a responder su oración. Sigamos con el versículo 36. Al llegar al momento del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó al altar y oró así. Y quiero que oremos esta oración juntos. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto. Señor, atiende mi oración. Muestra a la gente que tú, Señor,
eres Dios. Así la gente sabrá que tú lo estás haciendo volver a ti. Hermoso. Dios hoy nos invita en un altar que puede estar no como corresponde, a restaurarlo. Y una vez que restauremos el altar, vamos a tener su presencia. Versículo 38. Así que el Señor hizo bajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó toda el agua de la zanja. Todo el pueblo vio esto, se postró, comenzó a decir: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Tremendo. Y es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que nos invita a ver las maravillas que Él puede hacer en nuestra vida. Y cómo su presencia, representada por el fuego, puede transformarnos. Y nosotros somos esas piedras, pero en este momento somos piedras vivas. Y necesitamos hacer un sacrificio vivo porque nuestro Dios se lo merece. Y aquí vemos que Él no solamente es el Dios del fuego, es el Dios de la lluvia, porque después orando vemos en el capítulo 41 que había una sequía, pero Elías oró y llegó la bendición, llegó la lluvia. Y hay un contraste en el tiempo que estuvieron hasta la tarde los profetas de Baal, apasionados por su Dios inexistente, y cuando Dios y nosotros estamos en conexión y es su voluntad, con una oración hasta tipo susurro nos va a escuchar. No necesitamos tanta parafernalia. Nuestro Dios está acá y está con nosotros en todo momento. Es nuestro Dios, es nuestro creador. Y desde muchos años atrás fuimos instruidos con la palabra. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por lo tanto, no hay otro Dios a quien seguir, ni a quien adorar. Jehová es nuestro Dios. Y ya sabemos que no tenemos por qué claudicar en dos pensamientos. El fuego del cielo no solo fue una demostración del poder de Dios, es una invitación a nosotros a arrepentimiento y a estar renovados con nuestro Jesús. Y un corazón renovado que nos está llevando otra vez al Padre es la invitación que debemos llevar hoy en nuestro corazón. Elías fue usado por Dios. Y nosotros podemos ser el Elías de nuestra generación. ¿Cierto? Nosotros tenemos que tener con fe y pasión, estar seguro que no estoy en dos pensamientos, que sí puedo divagar, porque estamos tentados, ¿cierto? Igual somos pecadores. Pero si yo renuevo mi altar todos los días, si yo descanso en mi roca fuerte, que es Jesús, yo voy a hacer ese sacrificio vivo. Romanos 12 nos dice: ofrézcanle sus cuerpos como sacrificio vivo. Vivan solo para Dios. Vivan solo para Dios y sean agradables a Él. Tal adoración es su verdadero propósito como seres humanos razonables. No vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Entonces necesitamos reconstruir nuestro altar, reconstruir nuestra vida,
vamos a tener la presencia de Dios y después, en su tiempo, llegará la bendición. En ese momento la bendición llegó en forma de lluvia y Dios nos regala hoy lluvia. Qué hermoso, ¿cierto? Y quiero terminar con una reflexión en Deuteronomio 28, donde vemos las bendiciones que recibimos cuando nosotros obedecemos sus mandamientos. Deuteronomio 28, leamos a partir del versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y esa palabra es clave, en su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos, no una obra, toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Esta es la bendición de Dios. Nosotros, en obediencia, guardando los mandamientos, cumpliéndolos y sin apartarnos de su palabra, vamos a recibir la lluvia de bendición en su tiempo, para bendecir toda obra de nuestras manos. Así que la lluvia de bendición, y es un aguacero de bendición, nos espera en el tiempo de Dios. Y es lo que Dios quiere en nuestras vidas, darnos la bendición de su amor. Pero claramente nos lo está diciendo la Biblia. Esto es palabra de Dios y es honra para Él. Claramente dice, obedeciendo los mandamientos, para que los guardes, para que los cumplas y no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy. Amén. Entonces, ¿qué aplicación nos llevamos? La historia de Elías sigue resonando en nosotros como discípulos. Nos desafía a examinar todos los días nuestras propias vidas en busca de qué modernas idolatrías tengo ahorita para apartarme de ellas, ¿sí? ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Tenemos que ser firmes en quien realmente queremos adorar. Y además la fe y el coraje de Elías es un ejemplo para nosotros. Ser Elías en este tiempo, en nuestra generación, y que ese altar que estuvo hecho de piedras sea un altar donde Jesús reine en nuestras vidas, donde sea nuestra roca fuerte. Amén. Amén. Bueno, los invito a que se pongan de pie, o si se quieren quedar sentados, igual se pueden quedar sentados. Démosles gracias a Dios por su palabra, que sea una palabra que nos desafíe, que nos lleve a buscar cada día más de Él. Amado Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque solo queremos, Señor, adorarte. Adorarte a ti, Señor. Y queremos iniciar restaurando nuestro altar.
humillándonos ante ti, pidiendo perdón, Señor, por esas veces que hemos dejado que otras cosas nos aparten y tenerte como prioridad. Ayúdanos, Señor, a estar enfocados en la cruz, en ese amor que derramaste por tus hijos, a reconocer que tú eres el único Dios, Señor de señores, majestuoso, Rey de reyes, que si te buscamos, tú nos oyes, que no vale parafernalia, ni gritos, ni hacernos heridas, ni dolor, solo vale un corazón arrepentido. Así sea una oración como un susurro, pero que te busque sinceramente, un corazón restaurado, que seamos piedras vivas, sacrificios vivos, Señor, para honrarte y para glorificarte de todas esas maravillas que nos has regalado. Porque así como le diste al pueblo la oportunidad como un padre amoroso en medio de la idolatría y su rebeldía, hoy nos abraza, Señor, diciéndonos: no importa, aquí estoy, aquí está tu pueblo humillado para que nos ayude, Señor, a restaurar nuestro corazón. Y derrama sobre nosotros ese fuego, Señor, que necesita restaurar esas áreas de nuestra vida espiritual que están secas, que tienen años, que no les llega una gota porque no lo hemos permitido. Esa sequía espiritual, en este momento, Dios nos está dando la oportunidad de darnos un aguacero de bendición, y estamos con los brazos abiertos y sabemos que lo vamos a recibir, pero es en su tiempo. Un pueblo que obedece, que guarda, que cumple sus mandamientos y sobre todo no se aparta de la palabra. Eso quiere, Señor, este pueblo que se humilla ante ti, iglesia, lugar de honor, firmes en nuestro Dios. ¿Hasta cuándo vas a estar entre dos pensamientos cuando sabes que tienes al Dios majestuoso? Dios, empieza en mí. Permite que yo pueda morir para que tú vivas en mí. Y gracias, Padre. Gracias porque como comunidad entendemos que no solo necesito construir un altar personal, necesito construir un altar familiar. ¿Será que si tienes el altar personal, pero te falta el altar familiar? ¿Será que como familia tenemos que unirnos, tenemos que integrarnos para realmente, Señor, sentir ese fuego que viene de ti, que nos alienta y que nos llena y nos quita esa sed espiritual? Ayúdanos, Señor, a estar cada día más pegaditos de ti y reconocerte como el único Dios verdadero, el Dios del fuego, de la lluvia y de toda esta maravillosa creación que nos regalas. Amén y amén. Chao, iglesia, que disfruten este domingo y disfruten del amor de Dios. Amén.